Quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí, quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón. Quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrarla crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. Domingo 11 del tiempo ordinario. En este domingo, queridos hermanos, celebramos también el Día Internacional del Padre, del Papá. Miremos esta liturgia de la palabra desde el Dios vivo, que es el Padre por excelencia, y que en esta mañana nos está hablando de la semilla del reino. Nosotros, sin la luz divina del Espíritu Santo, ¿cómo podemos comprender y más aún vivir el mensaje divino y el mensaje evangélico? Por esa razón, queridos hermanos, lo primero que buscamos es enriquecer nuestro conocimiento, y este conocimiento a la luz de Cristo. Por eso dice el Señor: el que viene a mí no lo echaré fuera. Y nosotros, cada vez que asistimos a la Santa Eucaristía, nos acercamos a Jesús y esperamos desde luego que su luz y su palabra nos empiecen a transformar, pero desde luego con nuestra disposición. A la luz de esta liturgia de la palabra, el profeta Ezequiel
manifiesta desde luego inspirado por el Espíritu Santo ya esta parábola que el Señor propondrá de la semilla y también del grano. El profeta con estas palabras dice: reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Ahora, el protagonista, queridas familias, queridos hermanos, de esta liturgia es el sembrador. ¿Sí? El protagonista porque Él es el que da el vigor, la consistencia, pero en primer lugar, Él es el que da la semilla. Él es el que ofrece el grano. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, a esta semilla, a este grano, lo propone como el reino de Dios. Si nosotros miramos con una conciencia recta, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, es la semilla y es el grano. ¿Cuándo lo siembra el Señor? Cuando empieza con su ministerio de predicación. Él va hablando del reino de Dios y va enseñándolo y lo va mostrando en parábolas. Ahora, ¿por qué lo hará en parábolas a la gente? Pues bien, el Señor sabe que su conocimiento siempre va a estar en cierta forma dependiente del mensaje que el Señor exponga. ¿El conocimiento de quién? De los apóstoles. Por eso cuando dice San Marcos, a los discípulos les aclaraba o les explicaba todo en privado, pero a la gente solo les hablaba en parábolas. Por la razón de que el mensaje divino tiene que en primer lugar llegar a los que Él ha elegido. Pues ahí nosotros entendemos, ¿por qué les habla a los demás en parábolas y a los discípulos no? Porque el mensaje tiene que llegar primero a los que Él ha elegido. Cuando en el profeta Ezequiel habla de estos árboles grandes, robustos, pero no dan fruto. Nosotros muchas veces cuando tenemos una siembra, hablemos del maíz o de otras plantas que nos dan desde luego alimento, ¿qué decimos? Muchas veces la planta se ha hecho grande, pero no da fruto. No pasa así con la semilla que el Señor siembra, como lo dice también desde otro mensaje del Antiguo Testamento. La palabra de Dios desciende sobre la tierra y no regresa a Él sin dar fruto. Ahora sucede aquí lo mismo, ¿no? El mensaje del Señor lo compara con esta semilla porque la palabra de Dios viene a dar fruto y viene desde luego a transformarlo todo cuando encuentra en el hombre la disponibilidad de escuchar. Ustedes mismos como padres, hoy con el Día del Padre que celebramos, cuando papá da un consejo a sus hijos y sus hijos lo escuchan, este mismo consejo, si ellos lo escuchan, más tarde los hace hombres y mujeres de bien. Y dan su fruto y papá se siente feliz, ¿no? Se siente contento y siente que su ejemplo de vida y sus consejos no han sido inútiles. Ahora miren lo que pasa con el mensaje que el Señor viene a, digámoslo así, a sembrar, ¿no? Su palabra viene a sembrarla. ¿Y qué es lo que nace de esta palabra? La iglesia. Por eso cuando dice el Señor que es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. La palabra de Dios, con su palabra, instituye el nuevo pueblo de la alianza. ¿Y ese pueblo cómo se llama? Iglesia. ¿Y hasta dónde se extiende? Por todas partes del mundo. ¿Y cuáles son los frutos que da? Ahí tenemos en toda la historia de la iglesia y en la historia misma del pueblo de la alianza, tanto de la antigua y de la nueva, hombres que han dado su vida. Hablamos de aquellos profetas, aquellos doctores, los apóstoles, las vírgenes, los mártires, ¿no es cierto? Los santos, el perfume en sí de todos aquellos que han ido difundiéndose, ¿no es cierto?, como las ramas y el fruto, han ido difundiendo el mensaje divino por todas partes. Entonces, queridos hermanos, el Señor lo que espera de nosotros
es disponibilidad. Si nosotros escuchamos, si nosotros obedecemos, si nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Empezamos nosotros también a ser constructores del reino, porque el Señor, esto es lo que está diciendo, el reino de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es lo que a nosotros nos ofrece y nos invita? Construir la hermandad, la justicia, pero no sin la compañía del Señor. Y no vaya a ser que vayamos a caer que nosotros somos buenos por nosotros mismos y hacemos el bien porque nosotros lo podemos hacer. No es verdad. Eso es lo que le pasó a un monje del siglo III o IV que se llamó Pelagio, y él empezó a pensar y a confiarse en su autosuficiencia, como lo dice aquí el libro de Ezequiel, esos árboles grandes que también se llaman fariseos, y que empiezan a pensar y a suponer y a creerse que no necesitan de nadie para hacer el bien, y que son buenos por sí mismos. Es lo que le pasaba al fariseo. Hoy en la mañana, en el modo como hemos de orar, según San Cipriano, obispo y mártir, dice San Cipriano que nuestro modo de orar es desde luego apegado a la enseñanza de Jesucristo. Una oración en silencio, una oración donde Dios escucha, pero la escucha donde nace de un corazón humilde. Esta oración no puede proceder de la arrogancia. Miren lo que le pasaba al fariseo. San Cipriano nos invita a considerar la actitud del publicano, que sabe bien que por sus propias fuerzas lo único que ha hecho es arruinar su vida. ¿Sí? Para que nosotros no nos vayamos a confiar de que yo no soy como este, tampoco soy como el de acá, el borracho, ni como el cantinero, ni como la de allá, ni como la de acá. Nosotros somos inútiles y frágiles. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada bueno. Y miren, para complementar e ir concluyendo, el mismo Señor en el Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que dice? Sin mí nada pueden hacer. Miren. Entonces no es que yo soy bueno y yo hago el bien, y muchos hermanos dicen esto. Oiga, padre, si yo no mato, si yo no robo, si yo no soy ladrón, en mi vida pues nada he hecho de malo. Eso no es oración, eso no es confesión, eso no es humildad. Eso me aparta del Señor porque no me deja reconocer que si algo bueno he hecho en la vida es gracias a Dios. ¿Y quién lo confirma? San Pablo apóstol. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Si he podido alcanzar este título, si he hecho esta obra buena, si he podido servir a alguien, ha sido por la gracia de Dios, no por mi fuerza. Entonces miren cómo hoy la semilla que el Señor viene a sembrar es una semilla que viene a dar fruto, pero un fruto que se expande por toda la tierra. Por eso les hablaba y recordaba, según lo que nos enseñan los padres de la iglesia, los santos, los mártires, miren la vida de un mártir. Sí, miraremos la vida de un santo, recordémoslo a San Juan Pablo II, con su mensaje, con sus viajes, con su misión pastoral, episcopal, petrina. ¿Hacia dónde llegó? A muchos países del mundo. ¿Y qué fue a comunicar? El reino de Dios. Pero ¿quién lo guía o quién lo guió? El Espíritu Santo. Entonces no es el hombre el que hace las obras buenas, es el hombre que, si se dispone, deja que Dios haga las obras buenas que Él quiere a través de una persona. Y por ello, miren lo que decía Madre Teresa de Calcuta: Dios escribe recto en líneas torcidas. Si nosotros, como líneas torcidas, nos dejamos guiar por la palabra de Dios, vamos a hacer las obras que el Señor quiere. ¿Sí? Y el reino de Dios se fortalecerá empezando en la familia. Por eso, queridos padres de familia, ustedes son muy conscientes de que en su decisión, en sus decisiones, está en construir una familia donde Dios reine. Ustedes como cabeza de hogar. Si la cabeza está bien, el cuerpo está bien. Papá es la cabeza del hogar. Y papá tiene que estar bien para que todo marche bien.
¿sí? Entonces miren, querida familia, queridos hermanos, por eso necesitamos la gracia de Dios. La palabra de Dios viene a ser sembrada en nuestra vida. ¿Para qué? Para que construyamos este reino del Señor en nuestra propia familia. Y de nuestra propia familia, cuántas familias más puedan aprender y ser también ellas receptoras de la presencia del amor de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.